Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a esta serie del canal de proyectos en Mbed o en Arduino, en el cual en este caso es un juego de Flappy Bird programado en una pantalla TFT con una Blue Pill o STM32 programada desde Mbed, y en el cual se puede jugar y visualizar como el juego móvil a través de botones, un buzzer para que tenga sonido y la visualización dinámica de este juego. Y si te gustaría poder jugarlo con tu microcontrolador, acá te voy a enseñar cómo hacerlo, y también recuerda que puedes descargar el código en mi página web electronicmath.gq, el cual podrás descargar y visualizar el código. Así que vamos con ello. Recuerda suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones y escribe en los comentarios qué tipo de proyectos o videos o sensores les gustaría ver en este canal. Recuerden seguirme en mis páginas de TikTok y Facebook, en el cual estaré subiendo muchísimo más contenido y videotutoriales cortos que les ayudarán en este tipo de programación de microcontroles en Arduino o en Mbed. Sin nada más que decir, comencemos. Recuerden que cada una de las librerías en el cual para utilizar el buzzer y próximamente usar una TFT con la STM32 se estarán en el canal, pero la TFT programada desde cualquier otro microcontrolador ya está explicada en otros videos, en la cual se las voy a dejar acá los videos para que vayan a ir a verlos y entiendan un poco más cómo es la programación de esta pantalla y del buzzer. Ahora, para poder programar este juego, lo único que tienen que hacer es incluir las librerías. En este caso son las librerías para usar la TFT en la Blue Pill o STM32. Acá es la librería para el buzzer, acá es para inicializar la TFT, los botones que vamos a usar y el buzzer, el main para establecer la comunicación SPI, la orientación, el fondo y las letras y el tamaño de las letras. Y acá vamos a inicializar el tamaño en el cual vamos a colocar el gráfico, que es el personaje, el pajarito. Y acá vamos una codificación larga, ya que es una imagen, en el cual acá también les dejo una etiqueta de cómo se colocan imágenes en una TFT, ya que es de la misma manera. Acá una segunda, en cual es la acción del pajarito cuando está hacia arriba o hacia abajo. Y sigue con su codificación para llegar a la programación inicial, en el cual son las variables auxiliares que se utilizaron, algún for para usar la animación del intro, y acá también, como vimos en el video, el Flappy Bird, y con la presionando Start para poder jugarlo y visualizarlo. Acá en el while, ya una vez presionado el Start, nos manda al juego, en el cual todos estos son comandos para poder utilizar las gráficas, en el cual acá si presionamos un botón, que el pajarito suba o que esté descendiendo, colocarle las letras del puntaje de cuánto llevamos, también para decirle que vayan los tubos o los escenarios se vayan desplazando acá con todas estas formas, ya que son varios obstáculos de la arriba y hacia abajo de la pantalla. Y también cuando vamos a hacer perder a nuestro pajarito, o cuando perdemos, que si tocamos alguno de esos tubos nos diga cuánto puntaje obtuvimos y el mejor puntaje hasta ahora, y que nos lance un game over y nos vuelva otra vez a repetir el juego. Y eso es todo, vamos a ver cómo queda. Y acá podemos ver el intro de Flappy Bird con el buzzer que está conectado acá para que haga el efecto de sonido, con la STM32 o Blue Pill programada con el botón de Start, en el cual nos dice que lo presionemos, y el otro botón para poder interactuar en el juego. Le damos Start y nos funciona el juego, y después nos va a cargar el juego principal, en el cual acá nos va a decir el puntaje que llevamos y el muñequito, el pájaro, con su respectiva animación en la cual está cayendo, pero cada vez que presionemos el botón se va a ir subiendo y bajando como si estuviera volando, y así para poder esquivar cada uno de los tubos, y que cada vez que si los llega a tocar se pierde el juego y nos va contando cuál es la mayor puntuación o cuál es el puntaje que hemos hecho actualmente. En este caso vemos que estamos jugando, y si queremos perder o podemos perder es cuando tocamos estos tubos, es decir, cuando estamos a esta distancia, y el buzzer nos dice, y acá nos dice game over, el mejor puntaje ha sido este y los puntos actuales, y vuelve a continuar el juego ya con su puntaje reducido, así para volver otra vez a jugar. Y estas conexiones son las que ya he explicado en anteriores videos, como con el protocolo SPI, su resistencia de LED
Y eso fue todo por el video de esta ocasión. Recuerden suscribirse, dejar en los comentarios qué tipo de videos o proyectos les gustaría ver en este canal. Recuerden que también hacemos asesorías en nuestra página de Facebook y también en nuestra página de TikTok. Hacemos videos personalizados para ustedes. Acá les dejo con unos videos de sugerencia para que vayan a ir a verlos y puedan complementar esta información de microcontroladores. Nos vemos en la próxima. Soy Electronic Matt. Hasta luego.